Muy buenos días, bienvenidos al podcast Migraciones Internacionales. Hoy estamos aquí con un panel de expertos para analizar el fenómeno de la apatridia como figura jurídica. En este panel nos encontramos un grupo de profesionales que hacen parte de la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana y actualmente hacemos un convenio internacional con la Universidad para la Paz de Costa Rica. Estamos en dirección de la doctora Adriana Salcedo, experta en el tema. Entonces, en principio me gustaría iniciar ofreciendo un marco regional con el profesional Alexander Ocampo. ¿Qué tal, Alexander? Muy buen día para todos. Sí, y como bien lo decía David, para empezar a hablar de este fenómeno es importante hablar de la inscripción tardía de nacimientos, que siempre se ha dado en el mundo y a través del tiempo. Las causas de esta varían según lo socioeconómico, lo político, lo geográfico. Y las causas principales a nivel del mundo son la falta de acceso a los servicios de registro, el desconocimiento de los trámites, el alto costo de los trámites, las migraciones tan grandes que se dan en el mundo, entre otros. Y como para empezar a hablar de unos numeritos importantes, según la OEA y el ACNUR, en el 2019, en Latinoamérica y el Caribe, entre niños y niñas menores de 5 años, habían más de 3.2 millones sin registrar sus nacimientos. Estos números van aumentando cuando ya metemos a los adolescentes también, y con adolescentes se llega casi a los 10 millones. Y con un número mucho más dramático, que es cuando involucramos a los adultos. Acá ya estamos hablando de 23 millones sin registros. Que esto es un fenómeno muy grave que a la final puede llegar a ocasionar la apatridia. Pero bueno, también queremos contextualizar un poco de unos números a nivel ya de Colombia. Y vemos que ahora con esa migración tan fuerte de Centroamérica y de Venezuela hacia Suramérica, en Colombia hoy hay alrededor de 2.900.000 migrantes, de los cuales un 74% necesitan de ayudas de los estados donde llegan. Pero pues es limitado el esfuerzo que pueden hacer los estados y solo se puede atender alrededor del 30%. Entonces estamos hablando que de 2.180.000 personas que tienen necesidad, el país solo puede dar respuesta a 645.000 personas. Y empezamos a ver también un tema bien complicado, que es lo que sufren las personas que están en tránsito. En este momento en tránsito pueden haber alrededor de 613.000. Y de esas, 522.000 tienen necesidades de atención, pero solo hay capacidad de atender a un 22%. Entonces, esto es como un contexto que dejo ahí y quiero mostrar también cómo a través del tiempo este fenómeno ha crecido. Y es que en 2015, en Colombia habrían alrededor de 31.000 venezolanos. Y al 2017, 2018, ya teníamos 1.174.000 y hoy 2.900.000. Entonces es un tema que todo el mundo y especialmente Colombia le está poniendo cuidado y está buscando todos los apoyos para mejorar la situación de estos migrantes. Pero yo quiero dejarlos también con David Eduardo, que tiene un contexto de otros temas importantes acerca de este tema. Muchas gracias, Alexander. Como muy bien lo viene indicando nuestro colega, una persona que se encuentra en riesgo de ser apátrida, pues es una persona que está teniendo diferentes dificultades para acceder y ejercer, pues, a derechos de libertad, de identidad y en especial de la personería jurídica que va a esbozar nuestro colega Carlos Albeiro González Sánchez. Tenemos que tener en cuenta, la República Venezolana se encuentra en una emergencia humanitaria compleja. Así, por esta connotación, la Corte Constitucional colombiana, al encontrar que había una situación amplia de vulnerabilidad, exclusión y desventaja, le ofrece un estatus de sujeto especial de protección constitucional.
Es decir, a esas personas que se encuentran en un panorama de difícil acceso a derechos, se les ofrece unos permisos temporales con el fin de que esas personas puedan encontrar su residencia en el Estado colombiano. Debemos tener en cuenta también que venimos de un proceso, de un primer precepto que es el permiso especial de permanencia. Este se implementa en el año 2017. ¿Y cuál es el fin? Regular temporalmente el ingreso de venezolanos que llegaron de forma legal a Colombia, digámoslo, que convirtiéndose en una alternativa frente a la migración irregular y facilitando pues la obtención de servicios básicos. Ya para el año 2021, en contexto de el COVID-19, podemos encontrar de que aparece una nueva figura denominada permiso especial, permiso de protección temporal. Ese permiso pues sustituye al PEP que acabamos de mencionar y tiene una connotación de durar 10 años como mínimo en la prestación de este tipo de permiso. ¿Cuál es la función especial? Pues permitir que los venezolanos puedan acceder a servicios de salud, empleo formal y programas sociales. Inclusive, laboralmente hablando, el chiste de que se encuentren legalmente acá en Colombia, pues el chiste de eso es convalidar sus títulos, sus experiencias para poder ejercer en el territorio, pues convirtiéndose en un músculo para la economía regional. En ese momento me gustaría darle la palabra para que nos ofrezca un marco legal acerca de la apatridia al doctor Alexander Montaña. Muy buenos días, doctor. Buenos días, estimados compañeros, colegas. Gracias por la invitación a este panel. Efectivamente, la apatridia es un fenómeno contemporáneo que se ha ido incrementando y podemos observar que ese es un problema humano que tiene unas causas como las esbozó Alexander Ocampo y por lo tanto, al existir un andamiaje, un marco jurídico internacional, los estados tienen una gran responsabilidad en darle salida y darle respuesta a esta problemática. Colombia es un país garantista, un país que tiene incorporado en su legislación interna, a través del artículo 93 de la Constitución, los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Y no era el tema de la apatridia la excepción. Colombia tiene incorporado en su legislación interna la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, que, como bien ustedes saben, esta convención es la que está diseñada para garantizar a las personas apátridas que tengan y disfruten unas normas mínimas mientras se encuentran en ese estatus, en esa situación particular. Y esta convención establece que el apátrida es aquella persona que no es reconocida como nacional por ningún estado. Ya problema grande, porque es que el ser nacional de un estado, el estar vinculado y le ofrece protección y garantías a la persona humana. Igualmente la misma legislación colombiana incorpora la Convención para reducir los casos de apatridia, que deviene de la primera. Esta es de 1961, la cual está ratificada por Colombia y tiene como propósito ir reduciendo en el tiempo de manera progresiva la problemática y de esa manera avanzar en lo que tiene que ver con superar este fenómeno. De esa manera Colombia es un país altamente avanzado en incorporar la legislación internacional, tiene incorporados todo el tratamiento sobre refugiados,
del Estatuto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR, y también tiene aprobado y hace parte de su política pública el Plan de Acción Mundial para acabar con la apatridia, que ahora me gustaría que David, experto en asuntos internacionales, nos pudiera precisar algunos aspectos. De esta manera, también tenemos que en el marco regional, en las Américas, la OEA ha expedido varias resoluciones que tienen que ver con la prevención y la reducción de los casos de apatridia y la protección de estas personas, enfocada principalmente en la identificación y como tal, pues las garantías que se le dan. Hay una pieza muy importante y es una opinión consultiva que elaboraron tres estados de América Latina, que es Brasil, Argentina y Uruguay, en la cual pidieron incorporar y preguntaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de protección a los niños y niñas en esta situación. Bien, Colombia ha incorporado también esta normativa y la hace vinculante a nivel interno. Quiero referirme brevemente a que Colombia ya tiene una política pública, tiene unos lineamientos respecto a la política integral migratoria, y posteriormente esta normativa fue incorporada mediante la Ley 2136 de 2021, la política pública migratoria, pero adicionalmente, mediante la Ley 2232 del 2023, le otorga al Ministerio de Relaciones colombiano, el Congreso de la República, las facultades para que le dé salida a esta problemática. Finalmente, quiere decirles que hay unas normas ya establecidas en Colombia, Ley de Infancia y Adolescencia, tenemos las normas constitucionales de protección de los niños, y finalmente tenemos lo que es la resolución 10434 de 2023, que es la que le da la ruta y la salida en Colombia para el reconocimiento a las personas apátridas. Reconocer también que la Corte Constitucional ha establecido, ha interpretado y dado alcance a estas normas en aras a solucionar la problemática de la apatridia y facilitar la nacionalización de las personas en tránsito migratorio en el país. De esta manera le doy la palabra a mi colega abogado Carlos Albeiro González, quien nos comentará un poco sobre la personalidad jurídica. Muchísimas gracias, doctor Alexander, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo. Y sí, como usted bien lo esbozaba, este fenómeno de apatridia o riesgo de la misma, pues encuentra una relevancia, y aquí vamos a tratar el día de hoy el tema de la personalidad jurídica, o esa relevancia que tiene que está cimentada en la personalidad jurídica. Recordemos que la personalidad jurídica contempla una especial trascendencia de práctica legal, pues es el medio por el cual se reconoce la existencia a la persona humana dentro de un ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, pues es el acto mediante el cual la persona es considerada un sujeto de derechos y un sujeto de obligaciones. Este reconocimiento pues trasciende a ser esencial para que una persona pueda vivir dignamente dentro de una sociedad. Así las cosas, tenemos el marco internacional y el marco, como usted bien lo ha esbozado, interno, acerca de la personalidad jurídica, que está muy ligado a esa condición de apátrida. En el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, esta nos recuerda que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto establece un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, y este radica en que toda persona pues debe ser reconocida como un sujeto de derechos en todas las naciones del mundo. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 36, este nos trae que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento igualmente de su personalidad jurídica. Y en el artículo 24, como usted bien lo especificaba, Alexander Montaña, que sin discriminación alguna todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. En cuanto a la ley 1098, que da la cimentación jurídica a la protección de niñas y adolescentes en Colombia, pues este está relacionado directamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana también nos lo recuerda en su artículo 3, y ya en el marco legal interno,
es importante precisar que desde el entramado constitucional está reconocido en su artículo 14 de la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental y un presupuesto esencial de la consagración y efectiva del sistema de derechos y garantías, contemplando pues en nuestra Carta Política Colombiana. La materialidad de esta personalidad jurídica conlleva los atributos propios de la persona humana, considerándose propio de los sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico constitucional. Esto que nos abarca que una persona sin ese reconocimiento de la personalidad jurídica, valga la redundancia, pues no va a tener acceso a la prestación de los servicios básicos, no va a tener acceso a la educación, al transporte, a desarrollarse en una vida plena, porque no van a nacer a la vida civil para tener, como muy bien lo esbozaba el compañero Alexander Ocampo, un registro de nacimiento que le permita pues cumplir con todos sus derechos, pero también con todas sus obligaciones de ciudadano. Es más, la Corte Constitucional colombiana ha decantado en sus providencias, y en especial en la sentencia T241, que el registro civil de nacimiento que nos hablaba el compañero Campo es el medio por el cual se da cuenta de la asistencia jurídica de las personas naturales en nuestro territorio. Aunque el ordenamiento jurídico reconoce esa personalidad jurídica de las personas como elemento inherente de la asistencia humana, es un registro donde se consigna la información sobre el momento de nacimiento, así como otros datos de identificación. ¿Esto qué constituye? Constituye pues precisamente esos atributos de la personalidad, y es un requisito fundamental para que la persona se pueda desarrollar civilmente. Entonces, es pertinente de pronto manifestar lo siguiente, que son 140 naciones en el mundo que han ratificado los convenios internacionales, dentro de estos Colombia, para erradicar la pena de muerte. Sin embargo, una cuestión crucial que nos asalta el día de hoy es: ¿acaso no se convierte en una forma de pena de muerte someter a una persona a la negación de la personalidad jurídica? Como muchas veces hemos visto, aún con naciones y estados donde está regular el reconocimiento pues a la abolición de la pena de muerte. Aunque una persona pueda tener vida biológica, sin el reconocimiento jurídico de su personalidad no puede acceder a la vida civil. Esta situación implica desafortunadamente que así nazca viva, sin el reconocimiento de sus derechos fundamentales, pues no podrá obtener una nacionalidad, y por ende todo lo que ésta conlleva a sus derechos fundamentales, o a la materialización de estos derechos fundamentales. En el caso de la comunidad venezolana, lo tenemos en el ordenamiento jurídico interno colombiano, pues muy estructurado en cuanto al derecho positivo, ya que, como lo esbozaba muy bien David, el permiso de protección temporal que se les ha expedido, que fue el último permiso expedido por el Estado colombiano a los venezolanos, buscando la regularización de los mismos, y que al momento de nacimiento también pues no tuvieran estos inconvenientes los niños o los nascituros. También es cierto de que a veces se enfrentan muchas dificultades y se deben flexibilizar por parte de la Cancillería estos parámetros con el ánimo de tener más acceso a poder tener estos permisos, y a la vez buscar su naturalización, que ya nos va a hablar muy bien el compañero Edgar Muñoz, de acuerdo a la ley 2232 de 2023 y a la resolución que emana la operativización de la misma. Bienvenido, compañero Edgar. Muchas gracias, compañero Carlos. Un fuerte abrazo. Con respecto a ello, la normatividad y marco normativo con respecto a la ley que manifestamos y la resolución 10434 de 2023, podemos nosotros verificar que mediante la ley nosotros tenemos en cuenta de que los colombianos y las personas extranjeras pueden tener su nacionalidad colombiana mediante dos formas, ¿sí? La primera es mediante por nacimiento y la segunda por adopción. En este orden de ideas desglosa la respectiva resolución 10434 de 2023, mediante la cual para nosotros es el caso muy importante, donde manifiesta el procedimiento para el reconocimiento de personas apátridas dentro del territorio colombiano y las facilidades para su naturalización.
En este orden de ideas podemos verificar que su naturaleza y esencia de esta resolución, ¿sí? En sus artículos 15 nos manifiesta los respectivos requisitos mínimos para la solicitud, y consecuentemente a ello al artículo 17 nos manifiesta la respectiva entrevista y en el motivo mediante el cual solicitan, y más que ello nos salvaguarda mediante el artículo 18 para la respectiva prevención, ¿sí? Y que no se vulneren los derechos de los niños y niñas y adolescentes en este respectivo artículo. En este orden de ideas, ¿sí? El Ministerio de Relaciones Exteriores, y en conexidad con los artículos 31 y 32 de la solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida de niños y niñas adolescentes y su naturalización, podemos verificar también cuáles son los requisitos mínimos que ellos deben contemplar y deberán elevarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, ellos, las niñas, niños y adolescentes, una vez sean reconocidos por el Estado colombiano como personas apátridas, se naturalizarán como nacionales colombianos por adopción, es decir, mediante un acto administrativo. En nuestro Estado colombiano, nosotros podemos verificar que para que ellos tengan o puedan tener esta determinación, deberán llevar por lo menos residiendo en nuestro Estado colombiano 1 año y 8 meses para que tengan esta calidad y poder tener esta respectiva residencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existe en esta respectiva resolución, en su artículo 39, la cesación del estatus de apátrida. ¿Qué quiere decir ello? ¿Que no se termina? No. Quiere decir que es el reconocido por la República Colombiana y cesará cuando existan 2 parámetros: la persona apátrida se naturalice como nacional colombiana o la persona apátrida sea reconocida como nacional suyo por otro estado conforme a su legislación. Ahora, si bien una vez las personas tengan la visa de residente y requiera la naturalización de personas apátridas, la podrá solicitar para obtener la nacionalidad colombiana por adopción, una vez haya cumplido con el término de 1 año de domicilio de Colombia. Y el procedimiento y las facilidades para la naturalización de las personas apátridas, en su artículo 48, nos manifiesta aquellas facilidades. ¿Qué quiere decir ello? Que el solicitante gozará de las facilidades para la naturalización dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la presente resolución. Conforme a ello, el procedimiento para el reconocimiento de la condición de apátrida de personas nacidas en Colombia, ¿sí? Quiere decir, para quienes nacen en territorio colombiano, si al realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento no cumplen con esa figura, con los requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento. En este orden de ideas, en la resolución presente en la que estamos esbozando el tema, nosotros tenemos conocimiento de que toda esta normatividad y marco normativo, ¿sí?, nos permite y nos cobija a que nos figuren los requisitos, procedimientos y competencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para que podamos tener acceso. Más que ello, nos blinda y nos permite a que el Ministerio pueda desplegarse en los diferentes puntos que tiene nuestro territorio colombiano, bien sea en las zonas fronterizas, donde se presenta la mayor parte de solicitudes, en este caso en los departamentos de Nariño, en la parte sur, o en la zona fronteriza con Venezuela, que es en Cúcuta. Porque hay que tener en cuenta que en el 2019 más de 1.900.000 personas migrantes venezolanos solicitaron su respectivo permiso temporal. Es decir, que a la fecha de hoy, en el 2024,
más de 500.000 personas venezolanas han llevado a cabo este tipo de trámite. En este orden de ideas tenemos dos marcos normativos, la ley 2332 del 2023 y la resolución 10434 del 2023 nos permite tener claridad del tema. En este orden de ideas nosotros tenemos la plena certeza que el Estado colombiano ha venido evolucionando con este tipo de temas y solicitudes que hoy en día se presentan en nuestro territorio. Le damos la palabra a nuestro compañero David y atendiendo pues las respectivas disposiciones con respecto al tema que estamos tratando y las demás diversidades que se llegan a presentar hoy en día por parte de las migraciones que se están llevando no solamente por parte del territorio colombiano, sino en los diferentes países. Muchas gracias por escucharnos, por esta participación. Gracias a usted, señor Eduardo. Finalmente me gustaría abrir ese espacio para que podamos ofrecer entre los ponentes ciertos desafíos, retos, recomendaciones que hemos encontrado a lo largo del análisis contextual y crítico de la patria y en el marco de la inmigración para el caso de Colombia y la región latinoamericana. Me gustaría partir de que existe unos retos, unas acciones a nivel internacional en el marco de la ONU, que es específicamente el Plan de Acción 2014 al 2024 para acabar con la patria. Tiene 10 acciones, pues son muy románticas, muy interesantes, pero en la realidad podemos encontrar de que pues siguen persistiendo ciertos retos en esta figura jurídica. El primero de ellos es que no se están resolviendo en completitud las situaciones existentes de apatridia. Es muy noble, digamos que Naciones Unidas haga un plan de acción con el fin de implementar prácticas que ayuden a resolver esta situación de apatridia, pero en realidad se puede encontrar con grandes dificultades políticas y obstáculos administrativos que pues, genera una resistencia a resolver esa dinámica. También tenemos que tener en cuenta de que no se ha hecho un trabajo profundo y estructural en la prevención de los casos de apatridia. ¿Por qué? Para esto se requieren unas reformas legislativas muy significativas en los países, lo cual se convierte en un proceso lento, por supuesto políticamente cargado, y esto constituye de forma clara ciertas barreras culturales y de voluntad política para todas esas personas que han nacido en el país. También encontramos muy claramente de que los procesos de protección para las personas apátridas administrativamente son limitadas en los países. En ciertos momentos son insuficientes para poderse identificar de forma correcta. Digamos, el Estado no ha ofrecido recursos sustanciales para finalizar con este punto. Así como también es muy importante pues el aumento de concientización frente a la apatridia. Digamos que eso no solamente es un tema político exclusivamente del gobierno y los implicados, no, eso es un tema de concientización plena, de impacto real, mediante campañas de sensibilización que sean totalmente concretas y que permitan coordinar esas políticas y prácticas para la contribución de la reducción de la apatridia. Hay que tener en cuenta que en el contexto colombiano, en el marco del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes, pues encontramos registradas alrededor de 2.900.000 personas, como muy bien lo indicó Alexander Ocampo, pero hay que tener en cuenta que 500.000 de esas personas se encuentran de carácter irregular. Entonces, ¿qué proponemos nosotros
frente a este punto, pues que se puedan ampliar los plazos de registro y regularización, al menos por 2 años más, para las personas que están dentro del estatuto. Por supuesto, flexibilizar los requisitos para la inscripción a los estatutos, porque hay muchas personas que no cuentan con documentación suficiente y no hay una cooperación directa frente a las instituciones venezolanas que ofrecen información. Como ya lo habíamos mencionado, la visibilización mediante redes sociales es importante, es muy importante, ya que permite con eso también ofrecer una asesoría a los intervinientes y ojalá de forma gratuita para facilitar todo lo que tiene que ver como un puente humanitario para estas personas, así como también la cooperación bilateral para la obtención de documentos. Hay que tener en cuenta, la migración no es sinónimo de pobreza, no es sinónimo de dificultades para el país receptor, inclusive tiene que verse como una fortaleza y una oportunidad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, al incluir los migrantes a la economía regional, pues eso va a generar la eliminación de la precarización laboral en el continente y el subempleo, que es muy natural en América Latina. Entonces, las personas que cuenten con el PPT, pues por supuesto, se les debe facilitar mediante una reducción de costes esa homologación y convalidación de títulos para poder trabajar, que ojalá que esas personas que cuenten con el PPT puedan entrar laboralmente y sea un documento válido para hacer prácticas laborales también, así como verlo desde un punto de vista de la capitalización de esa población migrante mediante las integraciones sociales racionales. Me gustaría abrir el espacio para que los colegas, si tienen propuestas, retos, por favor puedan intervenir. Bueno, yo sí quisiera, después de esta intervención, dejar claro cómo Colombia en los últimos años ha estado dispuesta a mejorar todas las condiciones y empezó por mejorar las relaciones diplomáticas con el vecino país. Además de eso, ha hecho un gran esfuerzo por hacer unos diagnósticos y tener unos temas claros y asimismo ver dónde están realmente las necesidades. Y mapeó todo el país y vio cómo hay alrededor de 5 departamentos que tienen la mayor acogida de migrantes, como lo son La Guajira, Norte de Santander, el Valle, Antioquia, Arauca. ¿Y qué hizo? Que encaminó muy bien todo. El presupuesto lo dividió de esa forma y hoy el 48% del presupuesto nacional para atención de migrantes está en estos 5 departamentos. Esto da unas grandes puertas para ir bajando estos índices de apatridia que se pueden dar, ya que la gente va a poder tener acceso a sus registros y van a haber unas mejoras muy grandes en el registro de los niños nacidos en Colombia. Sí, efectivamente, como lo plantea Alexander Ocampo, Colombia es uno de los países pioneros en la incorporación de derechos y tratados y particularmente en el tema de la apatridia. Tiene todo un marco legal muy importante y eso es bueno reconocerlo, porque la crítica positiva que podemos hacer desde el punto de vista del derecho con enfoque jurídico es que Colombia tiene muchas herramientas para solucionar la problemática, pero esta problemática no solo puede mirarse desde lo legal, tiene que mirarse desde cómo estos instrumentos legales que van a darle un trato adecuado a las personas migrantes de tránsito por Colombia pueden reconocérseles sus derechos. En esa medida es papel de los funcionarios del Estado a través del gobierno brindar una capacitación efectiva a todos los funcionarios, desde el más bajo nivel hasta el más alto, de cuáles son sus responsabilidades con un enfoque de derechos humanos, de que la persona migrante, como bien lo dijo David, no es una persona que debe ser estigmatizada, por el contrario, tenemos que ser muy empáticos y estar dispuestos a reconocer el papel, además porque tenemos una larga tradición, en el caso de los venezolanos, incluso familias venezolanas migraron en la década del 70,
y ahora es lo contrario. Y de tal manera que estos profesionales, muchos de ellos de alto nivel calificados, tienen cosas que aportarnos como sociedad colombiana. Importante también en esa medida en que hay que identificar cuáles son los obstáculos frente a esto y facilitar los accesos de una manera más, ir superando esas barreras para que la gente pueda acceder. Pero hay que decir algo muy importante, que es que los recursos no solamente son del Estado colombiano, incluso del Estado venezolano. También Naciones Unidas, como cuerpo multilateral, debe también brindar muchas posibilidades para solucionar esta problemática. Finalmente decirles que hay muchas cosas por hacer, por avanzar, compañeros, muy importantes las rutas que ya se han planteado y bueno, aportemos para que esta problemática se solucione. Muchas gracias, compañero Alexander. Sí, como usted lo planteaba, tenemos un gran componente jurídico en el marco internacional y local que está amparando las condiciones para la comunidad migrante en Colombia. Pero también el llamado a la acción, a que hagamos una reflexión profunda sobre la negación de la personalidad jurídica puede pasar como pena de muerte encubierta. Entonces tenemos todos los requisitos jurídicos, tenemos el aparato judicial del Estado como tal a mejorar las condiciones de los venezolanos, pero también esa responsabilidad no es única y exclusiva de los estados, también de nosotros como elementos esencial de ese Estado. Es el llamado a que seamos empáticos y a que podamos ayudar a esta comunidad migrante. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, nosotros como defensores de derechos humanos y haciendo esta maestría, podemos hacer campañas de divulgación de cómo ellos pueden acceder a estos servicios tan básicos y tan esenciales y tan necesarios para ellos. Cómo llegar a hacer la solicitud del permiso de protección temporal, que ahora, como bien lo decía David, tiene 10 años de duración, cómo hacer la solicitud ante la Cancillería para sacar el visado correspondiente, ya sea por tiempo acumulado, ya sea por protección o ya sea por cónyuges. Bien lo decía Hannah Arendt, quien argumenta que sin derechos humanos los individuos se encuentran en una especie de muerte civil. Entonces es llamado a la reflexión de que nosotros debemos de ser empáticos con esta comunidad y aportar nuestro grano de arena desde los diferentes espacios donde nos desempeñamos laboralmente. Muchas gracias por la intervención, caballero Carlos. Quisiera darle la palabra a Eduard Muñoz. Sí, compañeros, con referente a lo que manifestaba el doctor Alexander Montaña, mire que es preciso aquí puntualizar la parte normativa, y es que ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones que en noviembre de 2014 Colombia se adhirió a la Convención para reducir los casos de apatridia adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961. En ese orden de ideas, en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, ¿sí? Y Colombia lo ratificó el 7 de octubre de 2019. Miren, se desglosa toda la parte normativa de la resolución 10434 del 2023. Y en ese orden de ideas, eso, compañeros, nos manifiesta en sus diversos artículos, más que ellos, que la presentación de la solicitud de naturalización, la persona reconocida como apátrida por el Estado colombiano podrá solicitar la extensión de la naturalización a sus hijos menores de edad, es decir, nos cobija y nos permite hacer esa parte extensiva. Más que ello, el Estado colombiano nos ha permitido de que con sus diversas formas jurídicas y normativas esto podamos acogernos. En ese orden de ideas, de manera de conclusión, nos permitimos manifestar de que hoy en día ha sido un tema complejo, pero a la misma vez esto tenemos que humanizarnos y mirar más que unas figuras jurídicas, la sensibilidad por parte de los gobiernos o estados para brindarles protección
a este tipo de personas y también brindar esos derechos, ¿sí? Para que nos permitan avanzar como países latinoamericanos, sudamericanos, pero que nos permitan darle la oportunidad que bien sea esas personas necesitan una entrada laboral, económica y la protección más que ello de sus derechos humanos, compañeros. Muchas gracias por esa excelente intervención, Eduardo. En ese momento damos por finalizado el podcast. Muchas gracias por su escucha activa, por proyectar el interés en la incentivación de la mejoría de la capacidad de los nuevos emprendimientos de las personas que viajan y tienen que aprender y gozar políticamente de la integración en otros países, lo cual no es fácil, pero precisamente estamos acá para discutir ese fenómeno. Que estén muy bien, ponentes, muchas gracias por sus grandes aportes. Muchas gracias, felicidades. Gracias, compañeros, feliz día. Muchas gracias, feliz día para todos. Gracias.